Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. A poco más de un mes de su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha dejado claro que esta, su segunda legislatura, va a ser todavía más controvertida e impredecible que la primera. Al celebrar hoy su primera reunión de gabinete, Trump se encuentra con una situación más que peculiar y controvertida. Agenda desafiante que incluye, por un lado, recorte de gastos y optimización de la administración en su propio país, guerra en Ucrania, en la que está mediando, rompiendo los esquemas con los que se ha afrontado ese conflicto durante los 3 años de guerra en marcha, con la inmigración, las órdenes masivas, ejecutivas, intentando cumplirse, las amenazas de aranceles sobre la mesa, que están afectando sin duda a todo el comercio internacional. Llama la atención, especialmente, como es lógico también, además, aquí a este pulso geopolítico, lo relativo a su política exterior y al cambio de rumbo significativo con ese neoaislacionismo que esperábamos cambiar a las cosas, aunque quizá no de una forma tan contundente. Su enfoque en la guerra de Ucrania es quizá lo más cercano para los europeos como nosotros. Trump ha apostado por una postura conciliadora, casi de cercanía hacia Rusia. Más que ver esa declaración aprobada en Naciones Unidas y auspiciada por Washington, donde no se habla de guerra, no se habla de invasión, no se culpa a nadie. Y es que hemos visto que lo que quiere es acabar de una manera o de otra con un conflicto que le parece no tiene mucho sentido, todavía menos, dice Trump, cuando ha sido sufragado en gran medida por las arcas estadounidenses. Ese America First que enarbolaba en su campaña electoral está condicionando sin duda los actos, las decisiones, pero no está exento de controversias políticas que chocan con sus vecinos, en el caso de los aranceles, por ejemplo, Canadá y México, en el caso de México, además, incluido todo lo relativo a los cárteles de la droga, a los emigrantes, a la redefinición del papel de Estados Unidos en el mundo, que no dejan de marcar unas tendencias que no se habían visto en la política internacional, ni siquiera en su primera legislatura, donde estaba mucho más atado por la restricción de poder interno que ahora mismo no tiene, con un Tribunal Supremo en el que los republicanos tienen mayoría, con un Senado a favor, con una Cámara de Representantes a favor, con todo a favor y respaldando sus políticas públicas. Pero claro, todo esto tiene repercusiones en otros bloques que no se quedan quietos. Por ejemplo, en la reunión de ese grupo de 20 que se desarrolla en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, donde se habla de la crisis de deuda agravada, sin duda, por las decisiones arancelarias de la administración Trump, donde se buscan equilibrios entre la protección de los intereses nacionales y el fomento de una economía global inclusiva, donde hay tantas naciones del sur global que por un lado han sido en muchos casos dependientes de Estados Unidos, pero por otro, ante la desatención que sufren ahora con el presidente Trump, tienen cada vez más papeletas de ir uniéndose a otros bloques que son rivales, como es el caso de los BRICS, y que no tenemos que correr mucho. Vimos en Kazán durante la reunión de los BRICS y asociados y entorno global en 2024, que tenía tantísimo eco, que representaba tantos países, tanta demografía, tanto PIB. Pues eso todo no deja de ser un elemento que va a perjudicar o que puede perjudicar la hegemonía económica global que ha mantenido Estados Unidos durante las últimas décadas de forma masiva. Y no olvidemos que tiene la disputa por la hegemonía global, que todavía mantiene, es obvio, con China, una disputa que tiene múltiples frentes abiertos. Por ejemplo, el último, que se relaciona además con la repatriación, vamos a decir, de tecnologías y de empresas que está insistiendo Trump en llevar a cabo, y que tiene el reflejo en TSMC, en Taiwán, en el escudo de silicio y en cómo China está acusando a la isla, ya saben, de soberanía ahora mismo
no controlada por parte de China, pero reconocida por Naciones Unidas y por la mayor parte de los países del mundo como parte integral de China, líder en fabricación de semiconductores y que sin embargo no está teniendo problemas, no está teniendo ningún tipo de límite a la hora de prometer inversiones dentro de la propia Estados Unidos. El traslado de ese expertise de las fábricas, de quien es líder en la fabricación de chips, de los de alta tecnología y de los globales también en todo el mundo, está apostando por la relocalización en fábricas de Estados Unidos y eso a Pekín le parece extremadamente mal. Dicen que no está sucediendo otra cosa más que una forma de plegarse a las ayudas y a la protección internacional que le da a Estados Unidos y que están vendiendo a cambio de prácticamente nada toda su industria de semiconductores. Es todo un regalo geoestratégico a Washington y por eso habrá que ver cómo reacciona y cómo sigue concretándose la presión que se ve ahora mismo en forma de barcos, de ejercicios militares en el estrecho de Formosa. También los ha habido, por cierto, cerca de Australia, pero el caso en esta circunstancia es completamente distinto. Pero al final lo que vemos es que hay un profundo temor por parte de Pekín a la pérdida de influencia en la cadena global de suministros de tecnología avanzada, porque esa es una herramienta con la que cuenta China también a futuro para consolidar un dominio y una primera influencia global que no se daría si todo ese expertise, como digo, se traslada a Estados Unidos. Por lo tanto, Taiwán se está enfrentando a un dilema estratégico. Por un lado, se enfrenta a la presión militar china, a las amenazas a largo plazo, pero por otro también a la presión económica de Estados Unidos. Se redefinen así los equilibrios geopolíticos en Asia Oriental, pero también los equilibrios geopolíticos globales. No se trata solo de chips, se trata de hegemonía global que va a venir en gran medida determinada por quien controle las inteligencias, quien controle las tecnologías y la inteligencia artificial, sobre todo la que vaya evolucionando. No hay tiempo para más en este comienzo. Vamos a hacer una parada y luego enfocamos todo en los titulares de la actualidad internacional que elabora Blanca del Tronco. Un alto en el camino y seguimos. Pulso geopolítico. No se vayan. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Los domingos, a las 10 de la noche, tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con la información más relevante que ha llegado hasta nuestra redacción del ámbito geopolítico, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con Donald Trump, quien podría recibir a Zelensky este próximo viernes. Lo haría para firmar el acuerdo por el que Ucrania compartirá sus recursos naturales con Estados Unidos. Trump ha señalado que el acuerdo con Kiev es muy importante y asegura que el pueblo estadounidense está muy feliz por este logro, dado que, según dice su antecesor, el demócrata Joe Biden estaba tirando el dinero en Ucrania. Emmanuel Macron dará cuenta de su reunión con Donald Trump el próximo 6 de marzo en una cumbre europea. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, organiza una videoconferencia con jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para preparar la cumbre extraordinaria sobre Ucrania el 6 de marzo y para que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, informe de su visita a Washington. En Oriente Medio, entre tanto, Hamás llega a un acuerdo con Israel para que libere a cientos de presos palestinos. Presos que Israel debería haber puesto en libertad el pasado sábado y que se hará ahora simultáneamente con la próxima entrega de cuerpos de rehenes israelíes prevista en principio para mañana o jueves. Mientras, ya en Jerusalén, la familia de origen argentino y peruano vivas en tierra siria y sus hijos Kifir y Ariel, secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 y cuyos cuerpos sin vida entregó el grupo el pasado jueves. Trump celebra hoy su primera reunión de gabinete desde que asumió el cargo. Reunión en la que se espera que se discutan temas clave como el recorte de gasto, la guerra en Ucrania, la inmigración y las primeras órdenes ejecutivas implementadas, y donde estará acompañado por algunos miembros aún no confirmados en el Senado, incluso por el magnate Elon Musk. Israel bombardea objetivos militares islámicos en el sur de Siria. Estas acciones llegan después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu avisara de que no iba a permitir la presencia de las fuerzas de las nuevas autoridades sirias lideradas por un grupo de islamistas cerca de su frontera. Nos vamos a Extremo Oriente. Taiwán ordena el despliegue de sus fuerzas armadas. Lo hace al verse sorprendido por maniobras con fuego real del ejército chino frente a su costa meridional sin aviso previo, lo que eleva la tensión en la región días después de acciones similares de Pekín cerca de la costa australiana. De vuelta a Europa, en Alemania, el SPD elige nuevo jefe parlamentario. Elección tras obtener el peor resultado de su historia en los comicios generales del domingo, una decisión urgente ante las conversaciones preliminares que tienen ya lugar con los conservadores ganadores de las elecciones para la formación de un gobierno conjunto. El Papa, entre tanto, continúa ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, el Papa Francisco ha pasado una noche tranquila y sigue descansando después de que en el último parte se informase de que su estado sigue siendo crítico pero estable. Momento perfecto para ahondar en toda esta información y ampliarla, Blanca. Estados Unidos y Rusia volverán a reunirse mañana en Estambul. Lo harán para abordar la labor de las embajadas de ambos países y tras su primer contacto la pasada semana en Riad. En negociaciones la pasada semana entre Moscú y Washington sobre la paz en Ucrania sin Ucrania. Pues bien, Zelensky viajará este viernes a la Casa Blanca para empezar a tomar parte en las conversaciones. Para ello tendrá que pagar un precio elevado, eso sí, Pablo Llanone. Concretamente, pagará $500.000 millones, que es el coste estimado que ha supuesto para Washington el envío de ayudas a Ucrania durante la guerra. Sin embargo, el acuerdo comercial que se teje entre Washington y Kiev podría superar esa cifra después de lo comentado por Trump sobre el encuentro bilateral de este viernes. He oído que vendrá el viernes, por supuesto que me parece bien que lo haga y a él le gustaría firmarlo conmigo y entiendo que es algo importante, muy importante, es un gran acuerdo. Podría ser un acuerdo de $1 billón, podría ser lo que fuera, pero son tierras raras y otras cosas y mira, estamos gastando cientos de miles de millones de dólares en Ucrania y Rusia y luchando en una guerra que nunca debería haber ocurrido. Es una guerra que nunca habría ocurrido si yo fuera presidente y no ocurrió durante 4 años. Presuntamente, los términos de este acuerdo ya están cerrados y habría que simplemente firmarlos. Sin embargo, hay muchas incógnitas en torno a los minerales que Kiev podría aportar a Estados Unidos. Donald Trump insiste en esas tierras raras que Ucrania tiene, pero lo cierto es que el país del este europeo tiene otras virtudes, más allá de los 17 lantánidos de las cada vez más famosas tierras raras. En su lugar, posee casi 20 millones de toneladas de grafito y 1/3 del litio del continente. Sea cual sea la naturaleza de las piedras, sobre el terreno
terreno se discute la entrega de materias primas esenciales para la industria de defensa y transporte. Aún así, un gran misterio todavía no aclarado es qué dirá Moscú al respecto, ya que muchos de estos yacimientos están ahora mismo en manos de Rusia tras la invasión. Por lo pronto, se ha dado un paso en la dirección que Europa reclama, que Ucrania forme parte de las negociaciones, un asunto en el que Macron insistió durante su visita al presidente estadounidense el lunes. El líder galo todavía no ha compartido todos los detalles discutidos, pero se espera que lo haga en la cumbre europea del 6 de marzo, convocada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Entre tanto, en Washington también se estará hablando de Ucrania. Se hará hoy en la primera reunión de gabinete de Donald Trump desde que asumió la presidencia. En ella se discutirán otros temas clave como la inmigración y las primeras órdenes ejecutivas implementadas, pero sin duda un pivote central será el recorte de gastos impulsado por Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental. El empresario estará presente a pesar de no ser miembro del gabinete. Su presencia no es para menos después de haber sembrado un caos sin precedentes en la administración. Hoy ha alargado su ultimátum de despido a los funcionarios públicos ante la no respuesta de muchos de ellos. Entre tanto, desde su propio departamento han empezado a llegar renuncias, Pablo. En los últimos 30 días, los despidos han aterrizado a lo largo y a lo ancho de toda la administración estadounidense. Muchos de ellos han tenido lugar dentro del propio departamento de Musk, que sí ya estaba bastante encogido, ahora lo estará más, después de que 21 funcionarios hayan presentado sus renuncias como protesta al temer que sus acciones sean perjudiciales para los ciudadanos. Así lo han explicado en una carta dirigida a la jefa de gabinete del presidente de Donald Trump, Susan Wiles. No usaremos nuestras habilidades como tecnólogos para poner en peligro los sistemas internos del gobierno, arriesgar los datos delicados de los estadounidenses o desmantelar servicios públicos fundamentales. No prestaremos nuestro conocimiento para ejecutar o legitimar las acciones del DOGE. Esta reducción sistemática de la plantilla, pero siguen los funcionarios, pone en peligro la seguridad del sistema público y contradice, además, la misión de Musk de modernizar la tecnología y el software federales para maximizar la eficiencia y productividad gubernamentales. Entre tanto, debido a toda la confusión que ha habido en torno al mensaje de Musk pidiendo a los funcionarios que justifiquen sus tareas, muchos trabajadores públicos no han enviado nada antes del plazo máximo, que era el lunes. A tales efectos, Elon Musk ha anunciado en X lo siguiente. A discreción del presidente se les dará otra oportunidad. La falta de respuesta por segunda vez resultará en la terminación de sus contratos. De momento, aproximadamente 1 millón de funcionarios han respondido al correo. Y ya hay acuerdo entre Hamas e Israel para que Tel Aviv libere a los cientos de presos palestinos que debía haber puesto en libertad el pasado sábado, algo que se hará simultáneamente con la próxima entrega de los cuerpos de 4 rehenes israelíes prevista para mañana jueves. San Rubén Gil. Estaba previsto que el pasado sábado Israel liberara a más de 600 presos y detenidos palestinos, 445 arrestados en Gaza después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, Benjamin Netanyahu anunciaba el retraso de la liberación de los presos palestinos, hasta dijo que la liberación de los próximos rehenes quede garantizada y no haya ceremonias degradantes. Israel critica que Hamás obliga a los rehenes israelíes, tras 16 meses de cautiverio, a subir a un estrado donde suelen saludar al público gazatí y deben dar un discurso. Considera además inadmisible que el pasado jueves sobre el estrado estuvieran los ataúdes de los 4 rehenes fallecidos y que el acto se retransmitiera en directo. Ahora, y tras unas tensas negociaciones en el Cairo, Hamás anuncia que ha llegado a un acuerdo con Israel. Los presos palestinos serán liberados simultáneamente con los cadáveres de los rehenes israelíes, entrega que se acordó para concluir la primera etapa del alto el fuego, que termina el próximo 1 de marzo. Todo esto se produce en un contexto de retraso en las negociaciones de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre los mediadores Qatar, Egipto y Estados Unidos con Hamás e Israel. En esta segunda fase está previsto que Israel y Hamás acuerden el cese permanente de las hostilidades, la liberación de todos los rehenes israelíes vivos retenidos en Gaza a cambio de prisioneros palestinos y la retirada total de las tropas israelíes de Gaza, incluida la frontera entre Gaza y Egipto. En paralelo crece la tensión entre Siria e Israel después de que Tel Aviv haya bombardeado durante esta pasada noche supuestas posiciones militares sirias en el sur de Damasco, a 20 kilómetros de la capital. Los ataques han ocurrido en zonas cercanas a los altos del Golán. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha amenazado con más ataques y acciones militares y el nuevo ejército sirio formado tras la disolución de las antiguas milicias rebeldes establecía su presencia en cualquier región siria al sur de Damasco.
Demandamos, dice Netanyahu, la completa desmilitarización del sur de Siria, incluidas las provincias de Quneitra, Daraa y Suwaida, y su liberación de las fuerzas del nuevo régimen. El ejército de Israel permanecerá estacionado en los montes del Hermón para protegernos de cualquier peligro o amenaza. Desde Siria no han pronunciado aún respuesta al ataque israelí. El presidente interino sirio Hamed al-Sahara busca a priori evitar cualquier confrontación con los países vecinos, enemistados todos con Siria durante los años del régimen de Bashar al-Assad. Quien sí ha condenado el ataque ha sido la Liga Árabe, integrada por 22 estados. Califica los ataques de provocación temeraria y exige una posición clara de la comunidad internacional contra esta agresión que busca, dice la Liga Árabe, encender la tensión en Oriente Medio. Para el máximo responsable de la Liga Árabe, la ocupación israelí de cualquier territorio sirio viola el derecho internacional. Vamos a ver qué nos cuentan las cabeceras internacionales, cómo tratan los asuntos más relevantes de la geopolítica y cómo nos están trayendo su propio discurso cada uno. ¿Quién se encarga de esto? En Pulso Geopolítico, Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Los medios miran hacia Oriente Próximo. En Gaza, según The Washington Post, la disputa sobre el desarme de Hamás obstaculiza los esfuerzos por extender el alto el fuego. El portavoz del grupo chiita, Osama Hamdan, ha recalcado que la idea de desarmar a Hamás no está en discusión. Esta postura choca de frente con la exigencia de Israel, que insiste en que la milicia se desarme. A tales efectos, este punto de fricción y su gestión se convierten en un pivote sobre el que se sostienen las negociaciones acerca de la posible extensión de la primera fase del alto el fuego. Seguimos en la zona compartiendo uno de los protagonistas, pero en otro país. En el sur de Siria, Israel ha bombardeado objetivos militares y el periódico británico The Guardian se hace eco de que Israel no dejará que el sur de Siria se convierta en el sur del Líbano. Recoge las palabras del ministro de Defensa hebreo Israel Katz, quien insiste en que cualquier intento de las fuerzas del régimen sirio y de las organizaciones terroristas del país de establecerse en la zona de seguridad del sur de Siria será respondido con fuego. Y nos vamos hasta India, uno de los principales rivales de China en Asia. En uno de sus medios, en The Hindu, precisamente resuena lo último en el conflicto entre la isla de Taiwán y Pekín. Y es que Taiwán ha condenado los ejercicios de tiroteo de China en la costa suroeste, en el área del estrecho de Taiwán. Taipei denuncia una presunta preparación para el combate con buques de guerra chinos. The Hindu nos recuerda que no se trata de algo nuevo. Taipei ya ha condenado en numerosas ocasiones esta serie de actividades militares chinas que en los últimos 3 años han incluido ejercicios de guerra a gran escala. Sobre esta misma noticia, pero en Japón, otro rival de China en la región, uno de sus medios principales, The Japan Times, habla de que con estas actividades militares, Pekín lo que pretende es impulsar la reunificación. Mientras el gobierno de Taiwán rechaza las reclamaciones de soberanía de Beijing y afirma que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro, el Partido Comunista gobernante en China pide más esfuerzos en torno a la cuestión de la reunificación china. Uno de sus líderes ha declarado durante esta semana que China debe aferrarse firmemente al derecho a dominar y tomar la iniciativa en las relaciones entre ambos lados del estrecho e impulsar inquebrantablemente la causa de la reunificación de la patria. Ya es el segundo día consecutivo en el que Taiwán y China reciben la atención de los medios. Desde Estados Unidos, The Wall Street Journal llega un poco tarde, aunque nos viene bien a nivel narrativo, porque cubre hoy la noticia de ayer de que Taipei detuvo un buque de carga y además a sus 8 tripulantes chinos después de que se cortara un cable submarino de fibra óptica. Es que se trata posiblemente de una manera más en cómo Pekín presiona a la isla autónoma. Episodios de este
este tipo llaman la atención sobre la vulnerabilidad de Taiwán, que trabaja para garantizar que cuenta con servicios de Internet seguros y así mantener a la isla en línea en caso de una invasión o bloqueo por parte de China. Cambiamos de asunto, nos centramos en esa reiterada y sonada exigencia de la OTAN de que hay que subir el gasto en defensa. Se está haciendo notar y se han hecho eco de ello en Reino Unido. Allí Keir Starmer, su primer ministro, ya ha anunciado que Londres va a llevar la inversión en este ámbito al 2,5% del PIB para 2027. Nos lo cuenta así Al Jazeera. El medio catarí informa de que esta mayor inversión actuará en detrimento de las ayudas internacionales. Sufrirán concretamente un recorte del 40%. Ambas medidas, advierte el catarí, se alinean bastante con el discurso de Trump. Y es que llegan solo unos días antes de que Starmer viaje a Estados Unidos para reunirse con el presidente. Una concatenación de sucesos poco casual que es recogida en Fox News, que dice que es una prueba más de lo que está sucediendo, del efecto Trump. Como recoge el medio estadounidense, Starmer es defensor de que la alianza intercontinental entre Europa y Estados Unidos es un interés nacional fundamental. Las intenciones del primer ministro británico son, desde luego, reducir la brecha emergente entre Washington y sus aliados europeos. Por cierto, uno de los miembros del gabinete, aunque sea con una atribución jurisdiccional peculiar, uno de los miembros, del gabinete de Trump, Elon Musk, no parece contentar mucho a la opinión pública de Canadá. Al Jazeera nos informa de que más de 280.000 canadienses han firmado una petición parlamentaria para que el empresario de Tesla pierda su ciudadanía de ese país. Musk tiene a día de hoy 3 ciudadanías, la estadounidense, la canadiense y la sudafricana. Pues bien, la canadiense podría estar en juego después de que el empresario de Tesla haya sido acusado de actuar contra el interés nacional de Canadá y amenazar su soberanía. Al fin y al cabo, como recoge Al Jazeera, el político y empresario se ha puesto del lado de Trump al defender que Canadá se convierta en un estado más de Estados Unidos. De igual modo, ha apoyado a su presidente la imposición de aranceles del 25% a Ottawa. Y en tercer lugar, la petición lo acusa de estar involucrado en actividades que van en contra del interés nacional de Canadá y de utilizar su riqueza y poder para influir en las elecciones del país. Bueno, desde Rusia incluso echan más leña al fuego. Russia Today se hace eco de que el magnate ha dicho en X que Canadá no es un país real. Por cierto, es llamativa la manera que tiene este medio de informar sobre el empresario. En general, adopta una actitud bastante positiva hacia su imagen. De hecho, así es, no hay muchos titulares que aludan a actos que puedan vulnerar su reputación. Por ejemplo, sobre esta noticia que hablábamos, sobre las peticiones de los canadienses de arrebatarle la ciudadanía, el medio no dice mucho. Lo menciona más bien como algo anecdótico en el cuerpo de la noticia, donde el centro del discurso es que Canadá no es un país, lo que revela bastante acerca de su jerarquía informativa. Otras noticias en esta línea son sobre el correo electrónico que Musk envió a los funcionarios exigiéndoles que contasen sus labores de una semana. Muchos de los trabajadores no respondieron porque sus jefes les dijeron que no lo hiciesen. Pues bien, Musk, dice el RT en un titular, les ha dado una segunda oportunidad para que respondan. En otro titular, el medio también saca partido de Musk para comunicar sus intereses. El empresario se lo pone fácil, ya que dice, ha bromeado sobre el despido de Zelensky, no como presidente, sino como actor, más que nada por la actitud oscilante del líder ucraniano entre la aceptación de la compra de tierras raras y la ridiculización al considerarlas un trato absurdo. En fin, se podría decir que con Musk el RT tiene mucho de lo que hablar en su beneficio. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16.
Europa ha perdido el tren geopolítico y no sabe cómo recuperarlo. Por un lado, sigue a rebufo de las iniciativas de Donald Trump. Por otro, intenta ser proactiva, pero no parece tener demasiados argumentos para ser tenida en cuenta. En esa dinámica se enmarca la propuesta del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que organiza una videoconferencia con jefes de Estado de Gobierno de la Unión para una cumbre extraordinaria sobre Ucrania el próximo 6 de marzo. Para que el presidente de Francia, esa es la razón de todo el evento, informe sobre su visita a Washington. Y es que, al final, es evidente que en todo lo que rodea a la situación que se vive en Ucrania, Europa está ahora mismo fuera de juego. Para hablar de todas las consecuencias de una y otra derivada, tenemos ya con nosotros a Armando Álvarez García Jr., profesor de Derecho Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja. Armando, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos, querido público. Estoy a su disposición. Muchas gracias, Armando. ¿Por qué crees que Washington y Moscú están avanzando en esas conversaciones bilaterales sin contar con la Unión Europea, a pesar de que es el primer conflicto armado de gran calado en suelo europeo desde 1945? Bem, é evidente que a Europa está quedando fora das negociações de paz, né? Basicamente, eu diria, Rafa, que Washington e Moscou han decidido prescindir da União Europeia porque não la veem como um ator relevante, né? E não lo é. Não? A Europa não tem autonomia estratégica, não tem um liderazgo geopolítico forte e, o que é pior, não tem voz, né? Estados Unidos e Rússia não necessitam a Europa para negociar o futuro da Ucrânia, porque sabem que a União Europeia depende militarmente de Washington e carece incluso de vontade política hasta agora, né, para desafiar o novo ordem que se está escrevendo sem ela. Eu diria isto. Claro. Al final, entonces, Armando, ¿qué papel, en tu opinión, le corresponde jugar ahora mismo a la Unión Europea en ese conflicto? Un papel útil de mandar soldados si se necesita, pero no de opinar nada, evidentemente. Bem, o grande problema é que a Europa ha confiado sua segurança ao longo de décadas a Washington e agora paga o preço de sua dependência, né? Está perdendo o controle sobre sua própria segurança. Eu diria que pode ser muito pouco neste momento, mas o hecho de haver delegado sua defesa em Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial, confiando cegamente na OTAN, sem desenvolver sua autonomia estratégica, ha sido uma verdadeira miopia, né, geopolítica. E esta dependência militar dos Estados Unidos ha deixado a Europa vulnerável. Agora está tentando correr atrás, tentando oferecer algum tipo de resposta. Mas a situação é que, lamentavelmente, a Europa está em uma situação de vulnerabilidade enorme ante decisões unilaterais de Washington, né, como o acercamento de Trump à Rússia. De hecho, Rafa, se me permitem, a própria doutrina Trump enfatiza que a Europa deve financiar sua segurança sem esperar apoio limitado dos Estados Unidos, o que, logicamente, debilita aún mais a posição europeia na cena global, né? E o grande problema é que, ao não estar presente nas negociações de paz em Ucrânia, a Europa, logicamente, perde influência diplomática e põe em risco sua segurança territorial, já que um acordo negociado entre Washington e Moscou modificará, ao menos essa é a tendência, por lógica, modificará as fronteiras da Ucrânia sem considerar os interesses de segurança europeus. E, por isto, pois, está tentando mobilizar-se no que pode, pero não creio que conseguirá a tempo. Vamos, ¿no? Y es un precedente peligroso eso. Claro. ¿Crees, Armando, que puede llegar a darse la situación de que al final Europa, que no tiene la capacidad, nos lo estás explicando y lo estamos entendiendo, no tiene la capacidad de hacer escuchar su voz ahora mismo, puede acabar quedando relegada incluso a un papel de financiador de la reconstrucción, pero sin ninguna capacidad ni de voz, ni de voto, ni de decisión? Totalmente.
Totalmente. Esse é o grande problema que encontramos na Europa. Já está quedando relegada ao papel de mero financiador da reconstrução da Ucrânia, sem capacidade, isso é um pouco ridículo, né? Sem capacidade de decisão, né? Mientras Estados Unidos negocia os termos de paz e controla o acesso aos recursos estratégicos da Ucrânia, a Europa se limita e se limitará, se não se move rápido, a proporcionar ajuda financeira sem exigir um retorno estratégico. Isto reforça o que havia comentado, debilita sua posição geopolítica e consolida sua dependência econômica dos Estados Unidos, incluso de China, para aceder a recursos estratégicos. Basicamente, eu poderia resumir que a Europa paga a fatura, mas não tem voz na mesa. Es tremendo. Armando, también has mencionado pues, el peligro que supone pues, que están reconfigurando las fronteras de tu continente y tú no estás en esa mesa. Supongo que eso tiene riesgos, ¿no?, para la seguridad europea, el no estar hablando de cómo se va a reconfigurar el futuro de tu propio continente, ¿no? Sí, esse é o grande problema que encontramos. Um dos grandes problemas, não? Porque não participar em las negociações de paz põe em grave risco a própria segurança, não? Ou seja, a Europa perderia o controle sobre suas próprias fronteiras orientais, não? Já que Estados Unidos e Rússia podem acordar câmbios territoriais em Ucrânia que afetem o equilíbrio de segurança em Europa do Leste, não? E, por outro lado, Polônia e os países bálticos se sentirão mais expostos a possíveis ameaças russas, o que aumentará também a tensão dentro da OTAN, né? E, assim mesmo, um acordo de paz que exclua a Europa, pois desestabilizará a região e generará um fluxo de refugiados hacia o continente, não? A falta de voz na segurança regional reforçaria a percepção de que a Europa é um ator, e me dói dizer isto, é um ator geopolítico irrelevante, o que tende à irrelevância, né? E ela haria mais vulnerável ante o que denominamos ameaças híbridas, ciberataques, propagandas, etc., de Rússia, né? O problema é que a Europa não pode deixar sua segurança em manos de Washington e Moscou. Claro. Eu diria isto, Rafa. Has mencionado que ese problema que se vive ahora, esa seguridad que se delegó después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y que no se ha hecho nada en todos estos años por cambiar la realidad, te voy a contar, si me permites, que me estoy acordando de lo que dijo el presidente de Italia, Sergio Mattarella, hace un tiempo. Habló de que esa situación que tú has mencionado produjo un vasallaje feliz. Hemos sido vasallos los europeos de los Estados Unidos y hemos vivido en una burbuja de paz, de seguridad, y eso nos ha empujado a no hacer nada. Y ahora vamos tarde, ¿no? Exato. A Europa está hipotecando sua segurança neste momento ao depender de Washington e Moscou, porque é evidente que está perdendo o controle sobre sua segurança ao permitir que Estados Unidos e Rússia tomem decisões sem consultá-la, né? Isto se deve àquilo que havia comentado, a primeira pergunta que me has formulado, né? A falta de autonomia estratégica por parte da Europa, já que a segurança do continente sigue dependendo da OTAN, controlada pelos Estados Unidos, né? E a própria doutrina Trump que deixar claro que Washington prioriza seus próprios interesses, não? Esse é um grande problema. Incluso se a Ucrânia se vê futuramente obrigada a ceder território e renunciar a seu ingresso na OTAN, não? Isso afetaria também a segurança europeia, não? Porque, se me permite solamente realizar um pequeno complemento com relação a isto, Rafa, não? Se a Ucrânia cede território e renuncia a ingressar na OTAN, que é uma das teses que se está movendo neste momento, a estratégia de segurança europeia quedaria seriamente debilitada, mais do que já está. Em primeiro lugar, porque a Rússia consolidaria sua presença militar nas zonas ocupadas, né, aumentando sua influência em Europa do Leste e criando um cinturão de segurança pró-russo na fronteira oriental da União Europeia. Isto pondria em risco direto, solamente para mencionar estes, a Polônia e os países bálticos, que seriam, em princípio,
teóricamente, os próximos objetivos potenciais da pressão russa. E a renúncia de Ucrânia à OTAN, caso isto ocorra, efetivamente, pois demonstraria algo que não queremos, né? Que a Rússia pode imponer suas condições mediante a força militar, o que debilita a credibilidade da Aliança Atlântica, né? E aumenta a insegurança em Europa. Né? E, finalmente, há o problema do efeito dominó, né? Desta cessão de território, no caso de que ocorra, afetará a estabilidade dos Balcanes e outras regiões em disputa, onde Rússia poderá replicar sua estratégia expansionista. Né? Diria que, se Ucrânia cede território, Europa cede seguridade. ¿No? Qué buena reflexión. Armando, permíteme que coja el vuelo. Has mencionado varias veces la autonomía estratégica. Sabemos que es un concepto del que se viene hablando mucho últimamente en Europa porque no la tenemos, pero está un poco vacío, yo creo. Emmanuel Macron habla mucho de ello. No sé si me puedes dar tu opinión sobre por dónde debería ir esa recuperación de la autoridad estratégica, de la autonomía estratégica que no tenemos ahora mismo en Europa. La tiene que liderar Macron, que es el presidente del único país con arsenal nuclear dentro de la Unión Europea. Tiene que ser algo supra-Unión Europea, que incluya también al Reino Unido. ¿Por dónde tendría que ir, en tu opinión, esa recuperación de la autonomía estratégica europea? Essa é uma pergunta bastante complexa, né? Porque a capacidade de resposta da Europa, seja com Emmanuel Macron ou não, é bastante limitada, é muito limitada, né? Devido à sua dependência militar dos Estados Unidos e problema importante é a falta de coesão política interna. Né? Aunque a União Europeia conta com instrumentos econômicos, como sanções, ajudas financeiras, esses não são, desde logo, suficientes para influir em acordo de paz negociado, nem para sua participação, nem para a reconstrução, nem para poder fazer uma proteção de seu próprio território. Né? Pero, bem, a Europa pode tentar pressionar diplomaticamente usando seu poder econômico, né? Pero sem uma unidade estratégica e sem autonomia militar, sua capacidade de resposta será, este é problema importante, será reacionária e não proativa. Né? Então, eu diria que deve atuar com urgência, né, para recuperar relevância, né? Deve unificar sua política exterior, lograr que as vozes sejam uniformes, falar com uma só voz, né? Superando as divisões internas. Em segundo, para mim está claríssimo, isso deve invertir em defesa própria. Rafa, não? Para reduzir sua dependência militar dos Estados Unidos e aumentar sua credibilidade como ator geopolítico. E terceiro, pois deve usar seu poder econômico para exigir um lugar em la mesa de negociações, condicionando incluso seu apoio financeiro à Ucrânia a sua participação em la paz. Ou seja, a Europa deve reclamar seu lugar em la mesa de decisões ou quedar relegada ao ouvido. Né? E terá que replantear sua política exterior e de seguridade para evitar quedar marginada. ¿No? Al final, Armando, tu reflexión me recuerda un poco la que hizo en 1991 el ministro de Exteriores belga, Mark Eyskens. Definió a Europa como un gigante económico, que lo sigue siendo, un enano político y un gusano militar. Y lamentablemente creo que estamos pagando esse análisis, ¿no? Sim, totalmente. A Alemanha e França devem coordenar, ademais, suas estratégias, né? Deixar de atuar unilateralmente. Né? Emmanuel Macron tenta liderar, mas não conta com o apoio suficiente, né, para representar a voz da União Europeia, né? Pero reitero o que havia mencionado anteriormente, que é imprescindível que a Europa inverta substancialmente em defesa, desenvolvendo uma capacidade militar própria, né, para reduzir sua dependência da OTAN e ser tomada em sério como um ator geopolítico. Né? Isto inclui, incluso me havias perguntado isso anteriormente, isto inclui avançar hacia um exército europeu mais integrado, né? E revisar, además, eu diria revisar também sua política energética, para diminuir sua dependência, né, de Rússia, claro. Diversificar suas fontes de energia, assegurar uma maior independência estratégica. E, finalmente, a Europa pode reforçar também suas alianças internacionais, né?
incluso com potências emergentes. Estes minerais estratégicos não estão solamente em Ucrânia, estão em muitos lados. Claro. ¿No? Brasil, por ejemplo, tiene muchos. ¿No? Sí, hace poco hablábamos con el embajador en España, con Orlando Leite Ribeiro, y nos lo contaba, ¿no? Hay mucho que estrechar con Brasil, desde luego, una gran potencia económica, geográfica y humana. No hay tiempo para más. Me ha encantado tu reflexión en torno a este asunto. Armando Álvarez García Jr., profesor de Derecho Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Un placer también. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, público. Adiós. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que uno de los aspectos más importantes, más relevantes del ámbito diplomático o de la política exterior de cualquier nación es poder mantener precisamente una política que sea acorde con los intereses del país, que influya, que sea capaz de alcanzar objetivos. Y si ha destacado algún servicio diplomático, algún servicio exterior en la historia, ha sido la diplomacia pontificia, que también se la conoce como la diplomacia vaticana y que ha sido pionera en la historia, una de las más observadas por el resto de los países, no solo en Europa, en el conjunto del mundo. Y ese Estado, el más pequeño del mundo, el del Vaticano, igual tiene cambios en su cabeza en poco tiempo ante la situación que vive. Por eso hemos querido echar un vistazo. Y lo hacemos gracias a la colaboración de Víctor Cortizo, director del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Víctor, vamos a pedirte que actives tu micro. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, debería tener el micro. Sí, ahora sí te escuchamos, muy bien, perfecto. Perfecto. Del Vaticano contaba que se dice es la diplomacia más antigua del mundo y te pregunto, Víctor, si sigue teniendo influencia, si juega un papel en la geopolítica internacional. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que, lo primero, gracias por la invitación. El tema es apasionante. Yo creo que una de las diplomacias más mal interpretadas y más infravaloradas es la del Vaticano, precisamente. Yo creo que sí, que evidentemente es una diplomacia callada, silenciosa, discreta, pero creo que es muy relevante, lo ha sido en la historia. Pero creo que además con el Papa Francisco la relevancia ha sido muy significativa, ¿no? Yo creo que Juan Pablo II estableció un modelo de presencia internacional muy específico. Yo creo que Benedicto XVI atendió más cuestiones más internas y más doctrinales, y yo creo que el Papa Francisco desde el primer momento ha estado buscando recuperar esa relevancia internacional, y por lo tanto yo creo que sí es relevante, sí creo que tiene peso, aunque no tenga quizá las variables de la tradicional diplomacia de otras naciones, que busca cierto protagonismo, claro, o busca quizá marcar más su impacto de poder, ¿no? Pero evidentemente es importante. Sí. No sé si habrá cambio en breve, puede ser, y eso igual hasta influye en una diplomacia que no sé si te parece que estaría concernida, tiene muchos temas sobre la agenda por su propia idiosincrasia, ¿no? Como una iglesia, una de las mayoritarias del planeta, pero hay temas críticos en los que yo supongo que habrá tenido algún tipo de intervención. La guerra en Ucrania, porque al final es una guerra en suelo europeo y sabemos que eso pues afecta a muchos de sus fieles. Las relaciones con China, siempre tan tirantes, ¿no? Con el nombramiento de cargos eclesiásticos o no, o incluso el diálogo ecuménico interreligioso, ¿no? A ver, lo primero es que evidentemente resulta complicado hablar de esto. El Papa vive, está enfermo, está en una situación delicada. Por otra parte, no deja de ser nada excepcional en una persona de cierta edad que ya viene con complicaciones de salud de incluso de antes del papado, y por lo tanto la posibilidad de que pueda haber un recambio, ¿no? al frente de la Iglesia Católica es una posibilidad que yo creo que la contemplamos un poquito más de cerca estos días, pero la podemos contemplar siempre. Eso puede pasar, ¿no? Luego, si analizamos un poco el papado del Papa Francisco, ha estado marcado por muchos cambios en ciertas dinámicas, ¿no? Yo creo que la dinámica basada en una Santa Sede más claramente alineada en un pensamiento más occidental, con un pensamiento de poca apertura
de conflictos y sobre todo con ciertas líneas rojas, el Papa Francisco, quizá por su origen argentino, por su propio modo de ser, la personalidad que ha marcado el papado, ha estado mucho más desligado, ¿no? Mucho más desligado quizá de ciertas ataduras que quizá por medir el peso de la comunidad católica global otros papas han tenido. El ejemplo lo tenemos en los propios nombramientos de cardenales, ¿no? Cuando pase lo que deba pasar ahora o dentro de un tiempo, los que van a elegir al papa es un perfil, nunca ha habido un papado, un cardenalato tan internacional, ¿no? Tenemos cardenales de países del mundo que jamás habían aspirado ni remotamente a pensar que tienen un cardenal, y ha bajado mucho el peso de los cardenales pues, europeos y sobre todo italianos. Por lo tanto, el modelo que va a pasar es diferente. Y en segundo lugar, lo que el Papa ha hecho en ciertas prioridades, ¿no? La independencia en ciertas opiniones, la lucha por la paz, o el ejemplo de China, ¿no? Por ejemplo, China ha pasado de ser un país en el cual la distancia de la frontera, aunque había algunos movimientos internos, era prácticamente absoluto, a un acercamiento muy significativo, ¿no? Que ha permitido ir renovando los acuerdos con el Vaticano y quizá pensar, yo creo que va a ser difícil verlo, pero incluso una visita de este pontífice del siguiente a China, ¿no? La propia China ha hecho un acercamiento también con la Santa Sede, y eso podría ser más el ejemplo de una especie de política propia, porque yo creo que lo que ha hecho el Papa Francisco ha sido crear un modelo de relaciones internacionales propio, específico, quizá un poco diferente al modelo tradicional que esperábamos de la Santa Sede en el pasado. Por lo tanto, ha dejado una impronta, ha dejado un contenido, va a seguir haciéndolo mientras tenga tal, y en el propio contenido de sus mensajes, los acercamientos, la insistencia por la paz, la insistencia un poco por el modelo del diálogo, la acogida de la inmigración, o sea, muchos de los temas globales que ocupan la agenda de muchas naciones, el Papa quiere dar una aportación diferente y yo diría que mucho más independiente. Ya sé que es hacer política ficción y más en el caso del Vaticano, que hay un cónclave de por medio cuando toque. Pero no sé si podemos hablar o se puede hablar de candidatos probables, de factores que determinarán el próximo pontífice, en tu opinión, o si incluso, como se dice tan habitualmente, con ese pendular habitual de la Iglesia Católica, después de un papa, digamos, progresista, podría haber otro más conservador. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es realmente imposible pensarlo. Ya sabes que se dice que el que entra papa y sale cardenal, sí. Pero yo sí diría que va a haber, se dice tradicionalmente, ¿no?, que el que entra papa sale cardenal. Yo lo que sí tengo claro es, primero, no creo que haya mucho péndulo. Es posible que el sucesor del Papa Francisco sea un perfil un pelín más conservador, pero no va a haber un péndulo. El Papa Francisco ha creado un colegio cardenalicio muy con su modelo, y es un colegio que responde al modelo que él piensa y que él trabaja y que de alguna manera, pues para los creyentes, ¿no?, el Espíritu Santo pues, le suscita un modelo mucho más amplio y mucho más global, y yo creo que no va a haber un modelo, vamos a ver, por decirlo así, un cambio radical. No va a haber ningún péndulo, no nos vamos a encontrar un candidato, vamos a decirlo así, pues como muy tradicional, que de repente nos encontremos un modelo de, pues ha habido un péndulo. No, yo más bien creo que va a haber mucha continuidad, y hay ciertos candidatos que suenan, y los digo porque creo que suenan, y sobre todo por ejemplo, el secretario de Estado, ¿no? Yo creo que Pietro Parolin ha sido un hombre muy cercano al Papa, es el que ha marcado la figura de la diplomacia vaticana, es el que ha hecho el acercamiento con China, y me parece que además conoce bien la curia vaticana, y me parece a mí que, conociendo la política eclesiástica, puede ser un candidato sólido. Hay uno que yo creo que sería el sucesor más natural, que es perfil similar, que es el cardenal Tagle, ¿no? Sí, ha sido también ya un candidato filipino en el pasado, y eso... Y además eso tendría un gesto que a mí me parece muy relevante, que sería el acercamiento a Asia, ¿no? Claro. La gran comunidad mundial donde el catolicismo está creciendo y donde nos vamos a encontrar en los siguientes años con un incremento vocacional es Asia, ¿no? Pensar que empezamos a ver vocaciones indias, vocaciones coreanas, empezamos a ver en España sacerdotes que vienen de estos países, religiosas que vienen de estos países. Yo creo que un giro en clave de futuro sería esa. Y yo me temo que el colegio cardenalicio va a ser capaz de entender esto. Luego hablan también mucho de Mario Zuppi, el cardenal arzobispo de Bolonia. Bueno, pues evidentemente es un hombre muy del modelo del Papa en justicia social o en paz.
bueno, también creo que puede ser un candidato relevante. Yo no me inclino tanto a que sea un europeo. Y luego hay candidatos muy tradicionales como Schönbrunn o Jettel de Canadá, que yo los veo totalmente fuera de posibilidades, porque lo que sí tengo es que va a ser un candidato joven, ¿no? O sea, después de un papa que ha sido mayor, la Iglesia le gusta la estabilidad del papado, le gusta que los papas duren muchos años. Juan Pablo II fue un candidato joven, Benedicto XVI ya un candidato más anciano, el Papa Francisco ha sido un candidato más anciano. Yo creo que la Iglesia del siglo XXI necesita candidatos jóvenes, todo lo joven que es un cardenal, pero evidentemente gente que tenga una sólida experiencia pastoral. Y sobre todo, candidatos con una visión global del mundo y de las situaciones de la Iglesia, ¿no? Porque yo creo que antiguamente la Iglesia se movía en una cocina muy europea, y hoy la Iglesia se mueve en una cocina mucho más global, ¿no? Claro. Y hay que atender a todas las comunidades y a tantos retos globales, conflictos, guerras o situaciones o sea, un papa que no entiende el concepto de inmigración, que no venga de un país acogedor o que tenga inmigrantes, que haya habido, va a gestionar mal ahora mismo un papado tan cambiante. Un papa que no venga de un entorno de diálogo religioso va a gestionar muy mal un entorno de diálogo religioso tan cambiante, ¿no? Yo no me sorprendería encontrarme con un papa de un país de minorías, ¿no? Fijaros que tenemos un cardenal en Mongolia, pues igual de repente es el momento de dar el paso a un papa que será joven, estoy convencido, que siguiera la línea de Francisco, quizá más moderada, pero que va a ser de esa línea, y que probablemente proceda de un país, pues como fue Francisco en su momento, ¿no? Un país que sorprenda, sobre todo donde está la esperanza y el futuro de la Iglesia Católica, que en absoluto es el mundo occidental y Europa, que ya no representamos ni tan siquiera una parte de la población significativa, y mucho menos de la población católica. Supongo que nos hemos despedido ya, Víctor, de aquellos cónclaves como los de principios del siglo XX que han trascendido en algunos casos, las negociaciones, las presiones geopolíticas, los vetos de París o de Madrid o del Imperio Austrohúngaro. Eso ya ha acabado. Ahora lo que pesa son otras cuestiones quizá mucho más intangibles, menos evidentes, pero sobre todo en lo que Europa ya no es tan relevante como tú bien has apuntado, ¿verdad? Bueno, yo creo que el concepto de cónclave terminó con la elección del Papa Francisco, en mi opinión. Yo creo que el Papa Francisco fue resultado de un cónclave donde previamente se habían hecho muchos intentos de gestión del tema. Sería cuestión de un programa diferente, pero evidentemente hubo gente que pretendió conseguir voto, hubo candidatos que hasta alardearon de ser posiblemente los elegidos, y la elección del Papa Francisco es una señal maravillosa del soplo del Espíritu Santo en la Iglesia. Al final los cardenales, cuando tienen que votar en conciencia y desde la oración y desde lo que significa lo que están haciendo, votan con mucha libertad, y evidentemente yo creo que la Iglesia se enfrenta a retos globales. El mundo está en una situación muy complicada y la Iglesia no deja de ser parte del mundo también, y por lo tanto yo tengo la sensación de que, independientemente de que pueda haber algún intento, algún movimiento, algunas llamadas, algunos lobbies que puedan ejercer, yo creo que van a elegir con clave de poder, y van a elegir un líder global, un líder testimonial que sea capaz de dar la voz de la Iglesia en un mundo que, insisto, está cambiando mucho. Lo que está pasando en Estados Unidos, como de repente se hace más que nunca necesario que la Iglesia tenga un pastor al frente que pueda guiar con unas líneas transversales. Y si me dejas hacer una sugerencia de lectura... Rápido, que tenemos 30 segundos. Cuéntamelo, 30 segundos. Pues hay un discurso maravilloso que... Pues muy rápido, el mensaje que el Santo Padre, que el Papa Francisco da al cuerpo diplomático este año, que es de principios de enero, es un documento que guía cuál es el modelo suyo y el de la Iglesia Católica en las relaciones internacionales, y es una carta de navegación maravillosa. Se lo aconsejo a todo el mundo. Mensaje al cuerpo diplomático ante Roma, que inicia el jubileo, titulado La diplomacia de la esperanza. Es una guía de cómo construir un orden mundial más justo y más solidario que el Papa quiere ofrecer a la comunidad internacional. Así da gusto, no hay mejor manera de terminar sobre la diplomacia vaticana que con esa recomendación de Víctor Cortizo, director del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Ha sido un verdadero placer, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Un gusto, gracias a vosotros. No hay tiempo para más, hasta que ha llegado Pulso Geopolítico. Pasen buena tarde, sean felices y mañana más. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Mar Azul.
La fuerza del azul para tu cuerpo. Rico en ficocianina, un poderoso antioxidante que refuerza tu sistema inmunológico y te llena de energía. Menos cansancio, más vitalidad, más defensas. Bébelo cada día y siente la diferencia. Mar Azul, el impulso natural que tu cuerpo necesita. Encuéntralo en Sol Naturaleza o llamando al 91 31 31 409. ¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 22 52. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. Toda la actualidad